Si el ser humano no adquiere el conocimiento de la verdad absoluta, el ser humano solo está en camino a perderlo todo por no conocer la verdad. Porque si el ser humano no conoce la verdad, no puede ser libre de lo que lo apresa y de lo que lo va a perder. Jesucristo lo dijo, de nada le servirá al hombre y a la mujer ganar el mundo si al final mueren y pierden su alma. Eso es extremadamente radical. El ser humano vive su vida en general, los millones de seres humanos en la Tierra, buscando posesiones, riqueza, buen estilo de vida, que su familia esté bien, y toda su vida pasan en eso todos los días. Pero no le ponen importancia a, con seriedad total, a conciencia real, cuál es la verdad de todo esto. Porque decir, sí, yo creo en Diosito, Diosito es misericordioso, sí, yo creo en Dios, eso no es conocer a Dios. Eso es un engaño. Porque si Dios es real, te aseguro que te dejó una información para que tú te conectes con Él de verdad y estés seguro, porque Él es la fuente de tu vida. Porque si tú vives es por Él. Si Dios es real, tú estás aquí por Él. Y si tú no adquieres su conocimiento y te conectas de verdad con Él y logras la paz que Él estableció para ti, tú te pierdes. Así de simple. No va a haber concesiones después, no va a haber, sí, ok, ya después de muerte, ok, te perdono. No, no existe. Dios dijo la verdad. El que creyere en el Hijo del Hombre no será condenado, el que creyere en Jesucristo, mas el que no creyere será condenado. Y se acabó, ahí ya no va a haber más misericordia. Por eso, si tú no adquieres el conocimiento de la verdad, te quedas en tiniebla toda tu vida y te pierdes. Eres separado de Dios después de tu muerte. Entonces, el conocimiento de la verdad es que esta es una humanidad caída. Cayó y se separó de Dios al cometer pecados. Y su estado, el estado que tenía el ser humano antes de caer, era un estado glorioso. Al caer, caemos en una corrupción en este cuerpo, donde ya el ser humano queda incapacitado de lograr la paz con Dios. Su carne queda corrupta y ya está incapacitado de estar bien con Dios porque ya no va a poder debido a su corrupción y a que cometerá pecados hasta el último día de su vida. Entonces ya el ser humano queda en una situación donde si Dios no lo salva, se pierde, ya que para estar en paz con Dios no debe de existir el pecado, y ahí es donde entra Jesucristo, la salvación de la humanidad. Jesucristo viene con la misión de vencer al pecado por la humanidad, y lo hizo. ¿Cómo? No pecó. La palabra dice que al que no conoció pecado, el Señor lo hizo pecado para que pudiera pagar nuestra deuda y que nosotros quedáramos libres. Libres al creer en el Evangelio, el cual es que Jesucristo ya murió por nuestros pecados, totales, los pecados de toda nuestra existencia. Por eso la palabra dice que la salvación es por la fe en Él. Jesucristo al resucitar vence al pecado, se acabó. Jesucristo venció al pecado. La prueba es que al resucitar, el pecado no pudo mantenerlo muerto. No se puede porque judicialmente lo venció por guardar santidad perfecta, o sea, por cumplir la ley. Por eso el Señor resucita por el poder del Padre Celestial, eh, comprobando que Jesucristo venció al pecado por la humanidad. La salvación es un obsequio porque el ser humano solo pone la fe, solo la fe en el Evangelio. Nada más. El ser humano no puede poner sus obras buenas, me aparto del mal, busco santidad. No, no se puede. Porque para que la salvación esté establecida, se necesita santidad perfecta. Jesucristo vino a sustituirnos, a reemplazarnos para lograr esa santidad perfecta delante del Padre por nosotros. Por esa razón, el ser humano debe de creer en el Evangelio y lograr el arrepentimiento, porque para poder creer en el Evangelio uno se debe de arrepentir, reconocer la realidad. Es el arrepentimiento de
que nosotros, por estar en un estado caído donde siempre pecaremos por la carne corrupta, no podríamos estar en paz con Dios. Entonces necesitamos que un abogado logre la paz con Dios por nosotros, y ese fue Jesucristo. Por eso que al Jesucristo reemplazarnos, sustituirnos de forma total, Él logra la perfección que Dios demanda. Entonces ahora Dios dice, como mi Hijo ya lo logró, ya pagó todos los pecados de la humanidad, ya murió por los pecados de la humanidad totales, los que ellos siempre van a cometer, no solo los de su pasado, los de su presente y los de su último día. Entonces yo establezco ahora que el ser humano crea sin dudar que mi Hijo ya los dejó limpio, para que puedan descansar. La salvación se adquiere solo por esa seguridad, no por buscar apartarse del mal, no porque, pero Dios es su voluntad que nos apartemos del mal en la vida. Por supuesto que sí, porque ya que dice claramente la palabra que la conciencia moral de la ley de Dios, que es lo que nos dice esto es bueno, esto es malo, siempre existirá. Por eso el Hijo de Dios entiende por qué siempre moralmente la ley tiene que ser un estandarte en su corazón para que Él busque la sobriedad en la vida y no se deje dañar la vida natural por vicios de pecados y cosas así. Entonces, obviamente siempre van a haber obras en la vida de un hijo de Dios donde su vida siempre va a ser encaminada a buscar lo bueno por la ley moral de Dios. Por supuesto que sí. Pero esto no quiere decir que el ser humano, por hacer eso, ya no va a pecar. Y ese es el problema. El ser humano pecará hasta el último día de su vida. Y es por eso que la paz solo se puede mantener por la victoria de Cristo. Es la santidad de Jesucristo en nosotros la que nos mantiene en paz con el Señor. Una santidad que no se altera. No se altera por pecados, no se altera por nada. No se altera por nada porque lo que mantiene la santidad es la seguridad en que Jesucristo lo hizo por nosotros. Por eso es que es un obsequio donde el ser humano ya descansa en esta vida. Y es un obsequio que pocos han logrado adquirir porque no creen esto que te estoy explicando. No lo creen porque no pueden traspasar su lógica. Están llenos de religión pensando que es que Jesucristo los salvó, pero que ahora ellos deben de estar buscando apartarse del mal porque si no lo pierden. Cuando no es así. Primera de Pedro 3:21 dice que Jesucristo nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. O sea, siguiendo el hombre en un estado incapacitado donde por medio de sus buenas obras no puede estar en paz con Dios porque también van a haber malas obras. Ese es el entendimiento correcto de la salvación, que una vez creído, el ser humano es libre, conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Porque si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Al adquirir al Espíritu Santo, cuando Él se sella en nosotros, comenzamos a vivir una paz y libertad que no es de este mundo. Ahí es donde Jesucristo te confirma que Él es verdad y que todo lo que dijo es cierto y que ahora tenés vida eterna y que vas a estar eternamente en el mundo restaurado que el Señor ha hecho. Nunca más muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni depresión, ni nada de lo malo que podemos vivir en esta vida. Esas son las más grandes, maravillosas noticias que existen. Y queda en tus manos creer.